Bien, nuevamente gracias y buenas tardes por haber ingresado a esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec. La venerable Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca y ha sido fundada, o más bien traído nuevamente a la luz pública por el venerable maestro Om Yeo Wans Om. Esta Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación o no guarda ninguna relación con ninguna organización autodenominada Rosacruz en este planeta Tierra, ni tampoco con ninguna otra organización de tipo esoterista. En realidad, la Orden Rosacruz OM es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, porque el venerable maestro Om Yo Wan Som justamente es un venerable maestro de la Logia Blanca, es decir, que su máxima autoridad, el Sior, el supremo imperator de la Orden Rosacruz Om, justamente ha creado, ha fundado esta orden y por esta razón la Orden Rosacruz Om es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca. Anteriormente, pues, otras digamos, organizaciones de tipo esoterista también fueron en su momento histórico vehículos de expresión de la Logia Blanca, pero en la actualidad es la Orden Rosacruz OM quienes tiene esa capacidad de poder dar la enseñanza que prácticamente viene de Dios. Es decir, que la Orden Rosacruz OM es la madre de todas las verdaderas religiones de tipo solar y el padre es eso que es Dios. Bien, la Orden Rosacruz es ciencia, es arte y es religión. En estos tres conceptos se engloba todo lo que significa la Orden Rosacruz OM. Es ciencia porque definitivamente todo lo que nosotros escuchamos, leemos, en base a lo que nos enseña, lo que nos dicta nuestro instructor, el venerable maestro Om Yo Wan Som, tiene que ser llevado a la praxis. La única forma de poder trascender una creencia es llevarla a la praxis, a la práctica diaria. Y en torno justamente a esta conferencia del día de hoy que está hablando de la muerte profana, les invitamos también a llevarlo con las prácticas que vamos a enseñar el día de hoy, poder determinar que lo que estamos hablando es real. Es la única forma. No queremos que nos crean. El maestro Myo Wan Song no quiere que le crean, no quiere que le sigan a él como maestro de la Orden Rosacruz Om. Quieren que ustedes mismos como aspirantes puedan comprobar el hecho de que la muerte profana no existe, en este caso, en esta conferencia. También es arte porque en base a esa ciencia, en base a la praxis diaria, cultivamos lo que es la real belleza interior. Esa belleza interior justamente tiene relación con ese pequeño, digamos, esa pequeña presencia que tenemos en nuestro corazón de Dios. Somos hermanos justamente por medio de el Buddhata, de la conciencia. Como hijos de Dios, más adelante vamos a indicar, a explicar un poco de dónde viene la conciencia, por qué la conciencia es parte de Dios, qué tiene que hacer esa conciencia para poder volver a Dios nuevamente. Pero en realidad justamente el arte Rosacruz es o tiene relación a esa belleza interior, no como personalidad, sino como hijos de Dios. Y la religión, pues, es ciencia, es arte, y por medio de la ciencia y el arte nos lleva al religare, que es la palabra justamente en latín que significa volver a unir, volver a religar. ¿A quién? ¿De dónde hemos venido? De Dios, desde el cosmos de Atman, que envía esas conciencias para que vuelvan justamente llenas de inocencia y virtud y de esa forma él se pueda seguir perfeccionando. La perfección no tiene límites, nos dice el maestro Om Yo Wan Om. Bien, la Orden Rosacruz OM y su esencia, su explicación de su simbolismo, tiene relación justamente a lo que es el arcano solar. Es una práctica divinal que han utilizado, por medio de la cual se han constituido como grandes maestros de la humanidad en otro tiempo, aspirantes como nosotros en la Orden Rosacruz OM. El madero vertical tiene relación justamente a lo que es el polo positivo, a lo masculino, al hombre y al fuego. El madero horizontal tiene relación al polo negativo, a la mujer, al agua. La unión del fuego y el agua en esa intersección
de la unión de los maderos nace la perfección que es la rosa, el Cristo. El Cristo como esencia, el Cristo como sustancia regeneratriz, ¿no? Que nos puede constituir en verdaderos, primero, poder, digamos, trascender esta etapa que tenemos de animales racionales, poder ser seres humanos y llegar a ser verdaderamente hombres solares, hombres verdaderos y posteriormente dioses y después ser uno en Dios. Bien, entonces, como les decía, el simbolismo de la cruz y la rosa tiene relación a la práctica del arcano solar, del arca noética, de la unión sexual, sin expectación de espasmo, es decir, sin llegar a la fornicación, la unión sexual de varón y varona, unidos en bodas alquímicas y pues, digamos, teniendo esa autorización ya para poder realizar este trabajo en la pareja, en la novena esfera, en el sexo. Debemos explicar que eso que es el sexo tiene dos polaridades. Una es la polaridad de la regeneración y la otra es la polaridad de la degeneración. Es decir, por medio del arcano solar, de la unión bioelectromagnética del miembro masculino y femenino, poder despertar a ese poder del Espíritu Santo que lo que va a hacer es acristificar nuestros cuerpos y eliminar cada uno de aquellos yoes agregados psicológicos, el ego, en fin, que es quien maneja la máquina humana y por quien este planeta es un planeta cárcel en realidad. Entonces, pero también justamente el lado degeneratriz que es la fornicación. Fornicación que en realidad es la expectación de la simiente divina, es el derramamiento de la simiente divina que lo que hace es alimentar y desarrollar a los yoes que conforman el ego. Bien, seguimos entonces. El día de hoy vamos a dar esta conferencia, lo saben ustedes, la muerte no existe, es solo un retorno. Vamos a entender sobre todo para ya no tener, para no temer a la muerte, porque esa es un denominador común de los animales racionales, el temor a la muerte. Entonces, si nosotros llegamos a entender, a comprender y a vivir los 5 valores de la Orden Rosacruz Om, poco a poco vamos a dejar de temer a la muerte, vamos a tener valentía y vamos a entender que en realidad la muerte es un retorno nuevamente a un cuerpo físico para poder emprender esta lucha en sí mismo, esta lucha contra el mí mismo, contra los yoes que conforman el ego, para un día despertar conciencia y ser verdaderamente seres humanos. Entonces, aquí tenemos la explicación básica de qué es un animal racional y qué está constituido un animal racional. Entonces, un animal racional está constituido por materia, energía y ego. Y la conciencia que hemos hablado está totalmente dividida, encarcelada, y el 3% de esta conciencia, que es Dios en nosotros, se encuentra totalmente dormida. ¿Por qué se encuentra dormida? Precisamente por los actos de fornicación del animal racional. Es precisamente la fornicación el soporífero de la conciencia, la duerme. Y así dormida, encarcelada, dividida, esa conciencia está inexpresiva como si no existiera. Por eso no se la nombra, simplemente se nombra la materia, energía y el ego. Pero ya el aspirante al iniciar en el trabajo de la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz Om, esa conciencia en algún momento determinado va a despertar. Entonces, precisamente cuando ya somos seres humanos, estamos constituidos también por materia, energía, conciencia despierta y ese ego ya está más controlado. ¿Por qué? Porque la conciencia está despierta. ¿Qué despierta? El 3% que está dormido. Posteriormente, para convertirnos en hombres y mujeres solares, también estamos constituidos por materia, energía, conciencia despierta y desarrollada. ¿Cuándo se desarrolla la conciencia? Cuando inicia ese trabajo en la novena esfera, con el poder de Devi Kundalini, especialmente en la primera iniciación de Misterios de Fuego, y comienza la muerte mística. Esa muerte mística simplemente es degollar, eliminar, convertir en polvadera cósmica a los yoes, y una vez que esos yoes son eliminados, pues inmediatamente es libre esa parte de la conciencia que se va nuevamente a ser parte de ese 3% y se va desarrollando esa conciencia. Entonces ahí, cristificando los cuerpos, el hombre se convierte en un hombre solar y en una mujer solar. Bien.
Ahora bien, también es necesario justamente la explicación de lo que es materia, energía y ego para que se pueda entender esta conferencia del día de hoy. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de los cuerpos que tiene el animal racional, no hombre, el animal racional. Esos cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, hasta ahí, hasta el cuerpo causal. Cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo a las energías de cada uno de estos cuerpos, es decir, del cuerpo vital, la energía vital. Recuerden ustedes que este cuerpo vital y esa energía vital es el que le da vida a nuestro cuerpo físico. Si no existiera este cuerpo vital, el cuerpo físico no tendría vida. A este cuerpo vital también se le denomina, es el aura, que algunas personas clarividentes pueden ver justamente en los animales racionales, ¿no? Y esa aura va a depender, esa luminosidad, de la energía vital o energía sexual que tenga ese individuo. También tenemos el cuerpo astral, que tiene una energía de carácter emotivo y sentimental, el cuerpo mental, que tiene una energía mental básicamente, y el cuerpo causal, una energía volitiva de los deseos concentrados. Y el ego simplemente lo conforman todos nuestros vicios, pecados, virtudes, entre comillas, defectos, cualidades, es decir, todo lo negativo, todo lo que signifique vicio, todo lo que signifique y tenga relación con los pecados capitales, tiene relación con el ego y sus yoes. Ahora bien, decíamos en un inicio que íbamos a explicar por qué o cuál es el motivo, cuál es la razón, por qué ese embrión de alma, esa chispa divina, desciende en los diferentes cosmos y luego asciende en los reinos de la naturaleza. El maestro Myowanson nos dice que Atman, es decir, eso que es Dios, envía a sus chispas divinas o budatas con el objeto de lograr su maestría. Es decir, que esas chispas divinas que son enviadas desde el cosmos de Atman, que son cosmos de conciencia, a los diferentes cosmos de la naturaleza y después a los reinos de la naturaleza, perdón, es enviada para que vuelva nuevamente a Dios, pero llenos de inocencia y virtud. Ahora bien, ¿cómo se consigue la inocencia? La inocencia es cuando nosotros como aspirantes despertamos conciencia. Esta situación de la inocencia tiene relación a lo que fue la expulsión de esas humanidades de Adán y Eva allá en el Edén, ¿no es cierto? ¿Y por qué fueron expulsados? Porque desobedecieron un mandato divino que es no fornicarás. Entonces, no fue un Adán y una Eva, sino fueron verdaderas humanidades que desobedecieron este mandato divino y fueron expulsados del paraíso. El paraíso se encuentra en la cuarta dimensión. Entonces fueron expulsados a la tercera dimensión. Esta tercera dimensión donde nosotros vivimos, existimos, mejor dicho, porque el animal racional existe, no tiene vida en realidad, es una infradimensión. La verdadera vida inicia en la cuarta dimensión, nos dice el maestro Joe Wanson. Entonces, bien, esas chispas divinas son enviadas desde el cosmos de Atman, luego van al cosmos búdico, luego descienden al cosmos causal, luego al cosmos mental, al cosmos astral y luego al cosmos vital y físico. Y luego inicia un ascenso de ese Buddha en los reinos de la naturaleza y ascienden en el reino mineral, son partes de una piedrita, de una roca, luego en el reino vegetal, son parte de una plantita, de una hierba, luego en el reino animal y luego en la escala humana. En cada uno de estos reinos, mineral, vegetal, animal, esa conciencia va logrando diferentes maestrías, ¿no? Diferentes aprendizajes. Pero es cuando llega justamente a la escala humana donde nuevamente esa conciencia es sometida a una gran prueba. ¿Cuál es esa gran prueba? Una prueba de tipo sexual. En la mayoría de los casos, esa conciencia cae en fornicación, ¿no? Entonces, en el momento de que ya esa conciencia cae en fornicación en la escuela humana, comienza a darse estas 108 oportunidades que vamos a explicar más adelante, que se le llama la rueda del samsara, la rueda de los retornos. Ahora bien, aquí están los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Estos cuerpos son iguales, ¿no?
es decir, tienen una cabeza, brazos, piernas, son iguales al cuerpo físico, pero están todos constituidos justamente de materia negativa, son cuerpos oscuros porque fueron creados por un acto de fornicación. Entonces, cada uno de esos cuerpos se expresa en cada una de las dimensiones, cada una de las dimensiones tiene sus propias leyes naturales. En el caso de la tercera dimensión, tiene 48 leyes y así, pues van la cuarta dimensión 36 leyes, la quinta dimensión 24 leyes, la sexta dimensión 12 leyes, la séptima dimensión 6 leyes. Y si ustedes pueden ver acá, estos dos cuerpos, tanto el cuerpo búdico y el átmico, son creados por lo que es el trabajo en la novena esfera, son cuerpos solares en realidad, ¿no? Estos cuerpos solares no los tiene el animal racional porque el animal racional ha nacido por producto de un acto de fornicación. Y también pues está la octava dimensión que tiene tres leyes, la novena dimensión que tiene una sola ley, que es la ley de Atman. Bien, entonces, bajo esta explicación que hemos dado, muy rápida, por cierto, vamos a ver qué sucede cuando un cuerpo físico ya desencarna, digamos, muere, por así decirlo, en esta tercera dimensión. Bien, entonces vamos a la ley del destino. Esta ley del destino, pues simplemente, conforme a esta ley, es que alguien debe o le toca morir en determinado momento, en su día y en su hora. Y ahí, pues, cuando sucede aquello, los ángeles de la muerte, con amor y sabiduría, en un trabajo de alta espiritualidad, cortan ese cordón plateado. ¿Cuál es el cordón plateado? Pues todos estos cuerpos que ustedes ven, que hemos explicado, los cuerpos desde el cuerpo físico a los cuerpos suprasensibles hasta el cuerpo causal, están unidos por un cordón que se le denomina cordón plateado y que justamente está en el ombligo. Es decir, que todos los cuerpos están unidos por este mismo cordón. Entonces, ese cordón es cortado por los ángeles de la vida y la muerte y que es un proceso de alta espiritualidad, nos dice el maestro Om Yo Song, produciendo la muerte del cuerpo vital. Es decir, estos ángeles cortan el cordón plateado y separan el cuerpo vital del cuerpo físico, cesando todas las funciones orgánicas del cuerpo físico y como consecuencia viene la muerte del cuerpo físico. Habíamos anticipado que el cuerpo vital en realidad es el que da vida, el que otorga vida, energía al cuerpo físico. Entonces, una vez cortado ese cordón, pues el cuerpo físico muere, en ese momento se exhala el último aliento al cortar los ángeles de la muerte, de la vida y la muerte, ese cordón plateado. Esta es una ciencia divina, la ciencia de la muerte. Entonces, ese cuerpo vital que básicamente otorgaba vida de forma biológica, fisiológica, metabólica, que es el asiento de la vida del cuerpo físico, ya se ha separado de ese cuerpo y ha venido la muerte del cuerpo físico. A veces pasa de que el maestro nos dice que algunas personas que en realidad son muy sensibles pueden ver ese ángel de la muerte, lo pueden ver. Ahora bien, ¿qué queda en el sepulcro? Ya cuando ese cuerpo, digamos, por una cuestión costumbrista del animal racional es, digamos, llevado al sepulcro donde va a ser encerrado, donde va a ser ahí colocado. Ahí justamente en el sepulcro nos dice el maestro Myo Song que se hallan tres cosas. ¿Qué es lo que se halla ahí? Justamente se halla el cuerpo físico, se halla el cuerpo vital que está flotando como un vacío cascarón que se va a ir descomponiendo poco a poco conforme el cuerpo físico también se va descomponiendo. Y también hay otro cuerpo que es de tipo energético, que es la personalidad. Es decir, las personas, los animales racionales que tienen, digamos, que su ego, sus yoes en realidad son fuertes, generan en esa fuerza, en esa potencia de los yoes, generan un cuerpo, digamos así, energético. Ese cuerpo energético es la personalidad. Y también se va a ir descomponiendo poco a poco, tal cual el cuerpo vital, ¿no? Porque este cuerpo en realidad simplemente es la cristalización del ego, es producto de la energía del ego, pero no es el ego en sí,
no es el ego. Bien, entonces, ¿qué ocurre ahí? Justamente el ego que ha utilizado esos cuerpos astral, mental, causal y que los utiliza todavía, sigue viviendo en realidad, sigue viviendo. Sabemos nosotros que la conciencia se encuentra dormida, está dividida y quien maneja la máquina humana, ya no al cuerpo físico, sino a los cuerpos suprasensibles, son los yoes que conforman el ego. Entonces lo siguen manejando estos cuerpos, ya sea en la dimensión astral, en las demás dimensiones, y sigue viviendo como vivió de la forma física, es decir, de forma inconsciente, mecánica, rutinaria, y lo que hace justamente allá en la quinta dimensión, que es la eternidad, es repetir lo mismo que hizo o que vivió en su existencia en el plano físico. Es decir, sigue levantándose para ir al trabajo, sigue desayunando, sigue realizando sus trabajos cotidianos, regresa a la casa, se acuesta en su cama. Es decir, todo lo que hizo en el plano físico lo vuelve a hacer en la quinta dimensión, porque precisamente pues lo utilizan pues los yoes que conforman el ego y ellos no aceptan de que han fallecido, ¿cierto? Sigue creyendo que está muerto esta persona, perdón, que está vivo, no acepta de que ha desencarnado ese cuerpo astral, ¿cierto? Y se ven tal cual se veían en la vida, dice el maestro Myo Wanson, ¿no? Porque ellos ni siquiera sospechan que han fallecido. Es más, si nosotros les dijésemos a alguien en el plano astral, y eso, digamos, tal vez les ha tocado o tal vez tienen una referencia de aquello, si alguien en el proceso, como ustedes saben, en el proceso, cuando nosotros descansamos en la noche, cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo astral se desdobla inconscientemente a esa quinta dimensión que es la eternidad, y ahí nos podemos encontrar con personas vivas y muertas, ángeles, demonios, maestros, magos negros, y en algún momento tal vez en sus vidas se han encontrado con algún familiar difunto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un familiar difunto y le decimos que está muerto, que ha fallecido, ellos no lo creen, ¿no? No lo van a creer. ¿Y por qué no lo creen? Por su grado de inconsciencia profunda, ese grado de inconsciencia profunda que los animales racionales tienen y que en realidad simplemente son manejados por el ego. Entonces nosotros lo podemos comprobar haciendo, digamos, tratando de realizar los ejercicios que la Orden Rosacruz OM brinda por medio de su maestro, el maestro Jowan OM, para poder hacer desdoblamientos y proyecciones astrales y ahí darnos cuenta de esta terrible realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, es posible que ya nosotros hayamos encontrado justamente a nuestros familiares que hayan fallecido en esa quinta dimensión y hayamos incluso entablado una conversación con ellos. Bien, entonces ahí inmediatamente opera lo que es la ley del retorno. La ley del retorno o la rueda del samsara, ¿no es cierto? Esta trágica rueda de la fatalidad, este círculo vicioso que es terriblemente horrible. Entonces, nos toca nuevamente renacer físicamente conforme a la ley del retorno y los ángeles de la vida guían este proceso. Entonces, en el momento de que el recién nacido nuevamente hace la primera inhalación de aire, penetra el ego con el alma prisionera de los nuevos cuerpos, a los nuevos cuerpos, porque justamente en el acto de fecundación no solamente se crea el cuerpo físico, sino también internamente se crean ese conjunto nuevo de cuerpos suprasensibles, es decir, el cuerpo vital, el astral, el mental, el causal, los que volverán nuevamente a ser utilizados por el ego, porque el ego es el que utiliza sus cuerpos, tanto el físico como los suprasensibles. Pero cuando precisamente se corta en el recién nacido el cordón umbilical, los anteriores cuerpos, recuerden ustedes que hablamos que esos cuerpos se quedan justamente en la dimensión, en la quinta dimensión, es decir, este cuerpo astral, mental, causal, ya mueren, ¿no? Y quedan como cascarones vacíos. Entonces, lo que vuelve a renacer nuevamente, lo que vuelve a renacer es el ego, que es un conjunto de yoes
pero con el alma, ese Buddhata prisionero y dormido. Y así, esta ley opera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no solamente que opera esa ley, sino que ya vamos a ver más adelante cómo es las circunstancias del retorno, las vidas pasadas, aquello que llaman reencarnación y bueno, todas las consecuencias que nosotros vivimos por los actos inconscientes que cometemos en todas nuestras vidas y que se cristalizan en enfermedades y en diferentes situaciones que nos hacen la vida cada vez más terrible, ¿no es cierto? Ahora, esta ley de retorno tiene un tope, tiene un fin, que es los 108 retornos. Es decir, que usted, este animal racional, regresa nuevamente al cuerpo físico, muriendo y renaciendo 108 veces por 3000 ciclos. Entonces, eh, se nos asignan esas 108 oportunidades, esas 108 existencias, pero ¿para qué se asignan? Se asignan para poder en algún momento realizar nuestra revolución íntima, es decir, la vivencia en los 5 valores de la Orden Rosacruz Om. Es decir, nuevamente recuperar la inocencia perdida, recuerden cuando fuimos expulsados del Edén por haber fornicado, entonces, y esa inocencia perdida se recupera despertando conciencia, ¿no es cierto? Liberándonos después, desarrollando esa conciencia, que es liberándonos el ego mediante la muerte mística, aniquilando a los yoes. ¿Para qué? Para conquistar la virtud. Porque cuando ya se aniquila un yo y este yo, digamos, libera esa parte de la conciencia que la tenía totalmente esclavizada y esa parte de conciencia se, digamos, se une a ese 3% que ya está despierto, ahí nacen las virtudes para nosotros, es decir, inocencia y virtud. Y así tenemos que regresar a nuestro Padre. Entonces, si no ocurre esto, si no despertamos conciencia, inmediatamente viene lo que es la involución. Entonces, vámonos a la diapositiva anterior que explicábamos la evolución y la involución. Bien, entonces, recuerden ustedes que esa chispa divina fue, digamos, enviada por Atman, bajó por los diferentes cosmos y luego ascendió por los cosmos de la naturaleza. Perdón, por los reinos de la naturaleza. Entonces, la involución quiere decir, y cuando estamos refiriéndonos a evolución e involución, no nos estamos refiriendo a esas doctrinas darwinianas, no, no tiene nada que ver, sino estamos refiriéndonos a la evolución e involución de la conciencia. Entonces tiene que regresar, una vez que ya ha perdido esas oportunidades para despertar conciencia, tiene que regresar nuevamente a los reinos de la naturaleza, al reino animal, al reino vegetal, al reino animal, mineral, perdón, y luego pues tiene que ir al abismo. El abismo también es conocido, como vamos a ver más adelante, como el infierno cristiano, el averno romano, como el abichi indostaní y también como la muerte segunda, ¿no? Y precisamente en esa involución, o para qué se da la involución, qué opera en la involución. Precisamente se da la involución para que se vayan reduciendo a polvo, ¿no es cierto?, ese ego que va o que tiene totalmente encarcelada la conciencia. Precisamente por eso se va dando estos procesos de involución, para que esa esencia nuevamente esté pura y pueda resurgir, pueda reiniciar nuevamente el proceso evolutivo, para que pueda comenzar nuevamente como mineral, vegetal, animal y nuevamente al estado humano. Y verdaderamente pues ya tratar de no caer en base a la vivencia de los 5 valores en esa nueva tentación de la lujuria y caer en la fornicación, en ese pecado original, ¿no? Que reiteramos, hemos sido arrojados del Edén, de esa cuarta dimensión a la tercera, por haber irrespetado ese mandato divino de no fornicarás. Y bueno, nuevamente esa conciencia retorna, nuevamente regresa, con el objeto principal de llegar a la perfección. Ese es el objeto, el objetivo que tenemos que tener nosotros como aspirantes de la Orden Rosacruz Om. Todos los animales racionales tienen que retornar y en ese retorno vivir la enseñanza de la Orden Rosacruz Om para así en algún momento liberarnos de este planeta cárcel
porque este planeta en donde nosotros residimos en realidad es un planeta cárcel. Nosotros como conciencia somos de diferentes partes del universo, pero hemos sido recluidos en este planeta precisamente para regenerarnos, para regenerar. Sin embargo, la gran mayoría vive en un proceso de degeneración y que pues en determinado momento, si así lo quiere ese animal racional, va a emprender esta lucha para iniciar su debida regeneración. Ahora bien, entonces en este proceso que tenemos nosotros como aspirantes, pues tenemos muchas vidas, pero de estas vidas pasadas no tenemos ninguna conciencia porque estamos dormidos. Entonces, sin embargo, la Orden Rosacruz Om, en sus libros escritos por el maestro Om Som, enseña algunos ejercicios para poder reconocer nuestras vidas pasadas, ¿cierto? Esto de la muerte, nos dice el maestro Om Som, se ha vivido y se ha estudiado y se ha enseñado en diferentes culturas antiguas. Enseñaban la preparación a la muerte, ¿no? Los mayas, los egipcios. Incluso en el libro de los muertos, en el libro egipcio de los muertos, hay un apartado que es el arte de morir, eh, y que también se enseñaba justamente en un libro tibetano de los muertos. En esta ley del retorno que estábamos hablando, ¿no es cierto? Lo que significa es que todo tiene que volver a su punto de partida, ¿no? Es decir, la ley del retorno es que uno tiene que retornar nuevamente, pero no solamente retornan los budatas, las conciencias, sino que también esto tiene que ver con el retorno de los planetas a su punto de partida. Los átomos dentro de las moléculas regresan a su punto original. Las estaciones primavera, verano, otoño e invierno regresan cada año. Los días van y vienen, los años retornan una vez y otra. Es decir, que todo retorna, todo vuelve. Todo vuelve. ¿Por qué? Nos dice el maestro Yowan Song, seríamos nosotros la excepción de no volver. Somos parte de la naturaleza. Entonces, no hace falta que nosotros creamos como una creencia en la ley del retorno, sino que es evidente esta ley del retorno. Ahora, ¿qué podríamos hablar de la reencarnación? Recuerden que hablamos también de que cuando alguien despierta conciencia, ¿cierto? Ya tiene esa conciencia despierta y sabe que al momento de que el ángel de la muerte corta ese cordón plateado, viene este proceso de pasar justamente a esa quinta dimensión, a la eternidad, y seguir utilizando nuestros cuerpos. Pero como ya estamos despiertos de conciencia, ya no los va a utilizar los yoes, esos cuerpos, sino la misma conciencia. Entonces, cuando hablamos de reencarnación, estamos hablando, nos dice el maestro, de algo más elevado. Es algo tan elevado porque nosotros cuando despertamos conciencia, ya tenemos esa conciencia de la muerte del cuerpo físico y vital. Entonces, permanecemos como cuerpo astral, mental y causal. Y ahí, justamente en la quinta dimensión, como aspirantes de la Orden Rosacruz Om, podemos ser nuevamente instruidos. ¿Para qué? Para que cuando retornemos en esta reencarnación podamos seguir viviendo la enseñanza de la Orden Rosacruz. Ahora bien, se ha enseñado que hay una reencarnación de los muertos. Entonces el maestro Om Som dice que el ego es el que renace, en realidad. No tiene nada que ver esa, digamos, resurrección de los muertos, que es algo tergiversado completamente. Y aquí justamente hay un extracto del Evangelio de Melquisedec que quiero leer y que tiene relación a aquello. Este Evangelio de Melquisedec fue escrito hace 18 millones de años, justamente por su protagonista, el maestro Om Yowan Om, en esa época de la Lemuria, cuando por medio del mandato de su padre, el gran Logos Melquisedec, que es el regente, el rector de este planeta Tierra, de este planeta cárcel, brindó la disposición a su hijo, al venerable maestro Om Yowan Om, a Yoams, para que enseñara la Rosacruz en este planeta Tierra. Entonces ahí en su vivencia fue escrito este evangelio, el primer evangelio de este planeta Tierra, y entre sus apartados está el siguiente. Dice aquí, vuestra putrefacción llamáis esperanza de la resurrección. Soñáis con levantaros de la tumba en el poster día del juicio final. No soñéis despertar. No soñéis con levantaros del sepulcro, porque nadie se levantó de la tumba siendo un cadáver.
Mi mensaje es de muerte, no de resurrección. Yo os enseñaré a morir y así vosotros aprenderéis a vivir. Quien muere en sí mismo aprende a vivir y vive. ¿Y acaso los que poseen vida precisan resucitar? La peor de las mentiras que inventaron los que asimismo se llaman salvos, lavados por la sangre del Cordero, profetas, sacerdotes de Dios, ministros de los cielos, es que por tener fe sois ya salvos y que participaréis en la resurrección y gozaréis de la vida eterna. Entonces, eso es una gran mentira, ¿no es cierto? Es decir, que solamente viviendo la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om es como nosotros podemos vivir, no existir. Bien, entonces estos procesos de resurrección o estos misterios de resurrección tienen relación más bien al libro de la iniciación Rosacruz, eh, escrito por el venerable maestro Om Yo Wan Som, y justamente ahí podemos ver este proceso de que tiene que el aspirante pasar para poder llegar a la autorrealización, los procesos de pruebas, de iniciaciones menores, de iniciaciones mayores, misterios divinos o de luz, y luego pues ahí sí vienen los misterios de resurrección, y esos misterios de resurrección tienen relación a los niveles de conciencia, no tiene relación a resucitar un cuerpo físico muerto, no tiene relación. Eso es algo que se ha enseñado para tergiversar, para poder manipular justamente a las personas y que en realidad la verdad es que solamente viviendo la enseñanza de la Orden Rosacruz On vamos a tener vida verdaderamente y no vamos a morir. Bien, ahora bien, hablemos un poco de la ley de recurrencia rápidamente. Esta ley de recurrencia es una ley mecánica que afecta únicamente al ego. El ego cuando retorna, ¿no? Digamos, que tiene prisionera la conciencia, entonces vuelve a repetir nuevamente todo lo que hizo en las vidas pasadas de ese animal racional, pero se le aumentan las consecuencias de sus actos. Eso es lo terrible, ¿no es cierto? Entonces, nuestra vida actual, ¿no? Hay que entender esto, es igual a lo que vivimos en nuestras vidas anteriores más las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces, todo lo que nos está sucediendo actualmente en nuestras vidas ya no sucedió en nuestras vidas pasadas, pero cargamos con las consecuencias de aquello. Entonces, digamos así, que eso que es el tiempo, porque el tiempo no existe, nos dice el maestro Yo Wan Son, pero digamos que el tiempo es redondo, es decir, que los acontecimientos se vuelven a repetir día a día y en su día y en su hora, ¿cierto? Entonces, para toda acción hay una consecuencia. Todas las acciones que realiza el ego, ya sea por uno u otro motivo, tienen sus consecuencias. Y nosotros tenemos ese fruto de esas acciones, esa cosecha de nuestra siembra. Es decir, que, por ejemplo, el ego, que es dominado por las circunstancias, el medio ambiente, la educación, el alcohol, la lujuria, comete actos lesivos a la dignidad de alguna persona como consecuencia, en un tiempo corto o largo será víctima de esa agresión semejante con más su consecuencia, ¿no es cierto? Es decir, el maestro nos da un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien en su vida pasada, más o menos a los 30 años, tuvo una aventura amorosa. Es decir, ese yo lujurioso, su yo de la aventura, digamos, tuvo una aventura lujuriosa, una aventura, digamos, extramarital. Entonces, ¿qué pasa? Como sigue existiendo porque vuelve a renacer ese yo, exactamente cuando en la misma edad que hizo o que cometió esta aventura, nuevamente llega a esa misma edad y saldrá inconscientemente, mecánicamente, a buscar esa misma mujer que cometió esa aventura, la encontrará y nuevamente se repetirá esa aventura amorosa, ¿no es cierto? Es decir, se cristalizará. Pero ahí vendrá la consecuencia por ese acto mecánico e inconsciente. ¿Y cuál puede ser esa consecuencia? Tal vez una enfermedad grave o tal vez un aborto, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser otro ejemplo, ¿no es cierto? Cuando alguien en su existencia actual tuvo una pelea, ¿no es cierto? Más o menos a los 40 años tuvo un pleito. Entonces, cuando vuelve a retornar ese ego, a esos mismos 40 años, buscará manifestarse. Es
Es decir, inconscientemente esa persona volverá a tener el pleito y encontrará a esa persona que tuvo el pleito y se repetirán los actos, pero en esa vida tal vez se cristalizará la consecuencia, produciendo la muerte de esa otra persona y tal vez la detención y la cárcel. Entonces, eh, todos nuestros actos como animales racionales tienen esa consecuencia. eh, y pues a veces pasa de que nosotros pensamos que no hemos hecho nada malo. A veces nosotros cuando damos estas conferencias y charlamos con los aspirantes, dice, bueno, pero yo no he hecho nada malo. Yo trato de ayudar a los demás. Pero eso es un autoengaño, nos dice el maestro Joe Watson, porque nosotros somos inconscientes. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos qué hemos hecho en nuestras vidas pasadas. No conocemos en realidad cuáles son esas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, hay otro ejemplo aquí. En el caso de una nueva existencia, dice, adquirimos una grave enfermedad y aparentemente no tiene una explicación en esta vida. Esa cristalización de acciones del ego, mecánicas inconscientes, con la que se trató el cuerpo físico en las vidas pasadas. Es decir, en una vida pasada nosotros hemos sido alcohólicos, ¿no? El yo alcohólico se ha manifestado con muchísima fuerza en esa vida pasada y hemos sido alcohólicos toda la vida, pero ya en esta vida inmediatamente volvemos a ser alcohólicos, pero ya tenemos problemas de salud, nuestro hígado está dañado, entonces ya tenemos las consecuencias que se cristalizan en nuestro organismo. Ahora bien, en este proceso de inconsciente de hacer daño, en esta recurrencia, en esta situación totalmente mecánica, no solamente hacemos un daño físico, nos dice el maestro, también hacemos un daño o provocamos daño en los demás psicológico, emocionales, ¿no es cierto? Con miradas, con sentimientos, con palabras, con pensamientos y con voliciones. Entonces también tendremos nosotros esas consecuencias. Ahora bien, el tiempo y por lo que hemos hablado justamente de nuestras vidas pasadas, podemos entender que el tiempo no mejora al ego. El tiempo no mejora al ego, lo hace más perverso en realidad, ¿no es cierto? Podríamos decir que tal vez el sufrimiento, el dolor, mejoran al ego, ¿no es cierto? Lo cambian. Más bien hacen lo contrario, lo hacen más astuto, lo hacen más listo, lo hacen más perverso. Es decir, el tiempo es el mejor aliado del ego. Y estas situaciones que hemos hablado no es un castigo de Dios, ¿no es cierto? Esa es otra grande mentira que nos han dicho las religionzuelas, que Dios castiga. Tenemos que olvidarnos de eso. Dios es amor, amor es Dios. Dios no castiga a nadie. Somos nosotros mismos, inconscientemente, por medio de nuestros actos, que nos ganamos todas estas consecuencias. Eso tenemos que estar bien conscientes y conocer aquello, ¿no es cierto? Ahora, a ver, viviendo la enseñanza de la Orden Rosacruz, viviendo los 5 valores, sobre todo el valor de la libertad y el valor de la vida, ya vamos a ir, digamos, tratando de no cometer esas mismas acciones y poder irnos de alguna forma trascendiendo esa ley, digamos, de recurrencia, esa rueda del samsara. ¿No? Me explico. Entonces, en la misma ejemplo que nosotros en determinado momento peleamos con alguien en un bar, ¿no? Y volvemos a otra vida, pero ya conocemos la enseñanza y volvemos a la misma edad y volvemos a un bar y se nos presenta la pelea, nosotros ya no vamos a hacer eso, porque estamos viviendo la enseñanza. Entonces, no vamos a incurrir nuevamente en ese acto y no vamos a tener esa consecuencia. Y poco a poco, así, de forma consciente, ya no vamos o nos vamos a trascender esa rueda del samsara que simplemente es inconsciencia. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, yo ahora voy a hacer buenas obras, ¿no? Ahora yo voy a, digamos, a dar limosna, voy a dar a los demás, a los que necesitan. Eh, y bueno, eso no es algo que pueda a ese aspirante, digamos así, hacer trascender esa rueda del samsara, ¿no es cierto? Porque si no, pues imagínense ustedes que esos multimillonarios que tal vez tienen sus fundaciones y que regalan dinero, eh, pueden decir, bueno, vamos a recibir un premio de Dios por esto, ¿no? Y están totalmente equivocados, ¿no? Eso no esa forma de regalar dinero, de regalar una dádiva, de dar limosna, no tiene ninguna o no cambia nada
de terminar con esa rueda del samsara, de trascender esa rueda del samsara, porque si no, pues estos grandes magnates que ahora están tratando de constituir el nuevo orden mundial de esclavitud, pues fueran santos, no fueran, digamos, o tuvieran otro nivel de animales racionales, pero no es así, en realidad no es así. Solamente viviendo la enseñanza y haciendo verdaderamente buenas obras que se traducen en actos conscientes es como nosotros podemos trascender esta rueda de samsara y volver nuevamente a retornar y tener las consecuencias de esos actos inconscientes. Al animal racional todo le sucede, en realidad. El animal racional cree que hace. Y pues el maestro Yowan Som nos dice que todo nos sucede. Nada hacemos, no tenemos voluntad para poder hacer. Somos víctimas de las circunstancias. El animal racional, repito, es víctima de las circunstancias. Solamente alguien que inicie su revolución íntima puede cambiar, digamos así, su historia, ¿no? Porque en realidad ya ese ego ya tendría un tope y ya no podría fascinarse con los problemas, ya no podría estar totalmente como ahora nosotros, fascinados por encontrar trabajo, por tener dinero para pagar deudas y todas las fascinaciones que nos pueda dar en la actualidad este sistema totalmente degenerado y corrupto. El ego también puede fascinarse por sufrimientos, por tristeza, por ansiedad, ¿no es cierto? Esa tristeza justamente es la que provoca que los animales racionales busquen la satisfacción, un desahogo. Y eso es lo peor, ¿no es cierto? Porque al ego no le gusta sufrir, pero le gusta satisfacerse. Entonces, alguien tiene un sufrimiento, ¿qué va a hacer inmediatamente? Se va al alcohol, al trago y se va a emborrachar, ¿no? Ven ustedes cómo opera justamente los yoes, cómo opera el ego, ¿no? Simplemente lo que hace o lo que provoca es dañar nuestro cuerpo físico y, digamos, empujarnos al vicio, empujarnos a la corrupción. Por eso es que nosotros como aspirantes tenemos que tratar de ser felices siempre como conciencia, ¿no? Tratar de olvidarnos del dolor, de las preocupaciones, de la tristeza, ¿no? Tenemos que vivir alegres, intentar vivir alegres a cada instante de nuestra vida. Hay un pasaje de Buda que es el siguiente. Una vez el Buda estaba sentado con sus discípulos y una señora llegó a él, pegando un grito de dolor y se hizo a un lado los guardias y entró desesperada y le dijo, Señor, por favor, ayuda a mi hijo. Él se está muriendo, sálvalo. El Buda con una sonrisa le dijo, mujer, todo es ilusión, es la ley del destino, la vida se lo lleva, su niño está cambiando de ropa, nacerá otra vez. Y ella le dijo, pero lo quiero ahora. El Buda le dijo, ve en paz, la muerte no existe. La señora se fue muy triste. El Buda siguió, él no se entristeció porque él es alguien que ha despertado, no está perturbado por nada. Entonces, lo más importante es ser felices, ¿no? Despertar conciencia, vivir la enseñanza, vivir los 5 valores de la Orden Rosacruz OM para poder trascender todas estas tristezas y poder trascender este miedo a la muerte, porque repetimos, la muerte no existe, no existe. Bien, entonces tenemos que trascender esta ley de la recurrencia y ese trascender de la ley de la recurrencia es trascender la mecanicidad. Y esa mecanicidad, pues, simplemente se puede trascender con la práctica de la enseñanza. No hacer teatro como aspirante, sino practicar verdaderamente. Practicar para poder trascender esta ley de la recurrencia. Ahora bien, para ir terminando ya la conferencia del día de hoy, vamos a hablar un poco de eso que es el karma. También cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de esta situación, se viene esto que es la ley del karma. Entonces el maestro Joe Song nos ha enseñado de que esta ley del karma simplemente es una ley que lo viven las conciencias despiertas. Esa ley no opera para los animales racionales, ¿no? Entonces, esa ley simplemente es una ley divinal, íntegramente divinal, que la trascienden ya los despiertos de conciencia. ¿Y por qué y cómo la trascienden los despiertos de conciencia? Por una ley superior,
Recuerden ustedes que cuando uno despierta conciencia, sabe y conoce lo que es amar, puede amar. El animal racional no sabe amar, no conoce lo que es el amor. Pudieron haber y pueden, digamos, haber miles, millones de canciones, poemas con el amor, hablando del amor, pero el animal racional no sabe amar. Solamente una conciencia despierta sabe lo que es amar. Y por ese amor puede trascender justamente esa ley del karma. Entonces, para ir terminando, concluyendo esta conferencia, concluimos que la muerte no existe, la muerte solamente es un proceso de transformación, la conciencia no muere, sigue su ciclo de existencia. El temor a la muerte solamente se debe a dos cosas, que es la ignorancia que tenemos, que desconocemos justamente la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, y también el miedo a la muerte es por el apego material, por el apego emocional, por el apego a las satisfacciones. Entonces tenemos que trascender esos apegos. Tenemos que trascender esos apegos, porque incluso en determinado momento, aquellos que nosotros vemos como fantasmas, ¿no? Simplemente son cuerpos suprasensibles que se han quedado entronizados en las diferentes, digamos, casas por esos apegos, por apego a sus hijos, por apego a sus padres, por apego al dinero. Entonces, esos apegos simplemente lo que hacen es que aquellos cuerpos, tal vez el cuerpo astral, ¿no es cierto?, se queden justamente arraigados, entronizados, y a eso les llamamos fantasmas. Entonces, digamos, tenemos que trascender nuestros apegos. Ahora bien, eh, este cuerpo que se va descomponiendo justamente, que hablábamos que tiene en relación a la descomposición, justamente como el cuerpo físico cuando quedan con los apegos, se convierten en larvas suprasensibles también, ¿no? Esas larvas suprasensibles producen epidemias. Nosotros en la Orden Rosacruz Om, por medio del maestro Om Yo Som, se reitera el hecho de poder limpiar los cuartos, limpiar las casas con azufre, flor de azufre y un poco de alcohol y también sal. Esa es la forma de poder eliminar todas estas larvas suprasensibles que causan enfermedades y epidemias, ¿no? Ahora bien, tenemos la práctica de desdoblamiento astral para poder investigar, y eso les comparto para que ustedes puedan investigar eh, lo que estamos hablando, ¿no? Trascender esta situación de no tener miedo a la muerte y poder encontrar a sus familiares allá en la eternidad. Cada vez que nos dormimos podemos hacer esta práctica de lo que es el hecho de poder desdoblarnos en nuestro cuerpo astral en la noche cuando dormimos y saber y reconocer ahí en esa quinta dimensión a las personas que se encuentran desencarnadas, que ha muerto su cuerpo físico, pero que su cuerpo astral sigue haciendo lo mismo que hacían en el plano físico. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es acostarse sin almohada, dejar que se duerma el cuerpo físico, ¿no? Pero no dormirse íntegramente, ¿no es cierto? Y luego levantarse sin pensarlo nuevamente, pero ya con su cuerpo astral, y pues simplemente ver al cuerpo físico dormido, ¿no es cierto? Y desdoblarse naturalmente, que es tan sencillo, nos dice el maestro Myo Wanson, como comer, como dormir, como beber, y poderse remontar a esa dimensión para poder verificar lo que el maestro Om Yo Wanson nos está afirmando. Entonces poder ahí justamente ver estas personas y acordarse con quién habló, personas que pueden estar vivas o muertas, y poder verificar lo que hemos dicho en esta conferencia, ¿no? También hay otra técnica que es la técnica o el mantra Raon Gaon, que también se puede utilizar para ver nuestras vidas pasadas, ¿no es cierto? Esto también nos da el maestro Myo Wanson. Tenemos que repetir justamente 7 veces cuando estemos digamos, acostados para dormir, repetir 7 veces esta mantra Raon Gaon, y luego ir poco a poco verbalmente y luego ir mentalmente repitiéndolo internamente, y hacer un proceso de introspección, es decir, volver en el mismo día que hemos hecho hasta en el día, luego ver, recordar
poco a poco nuestras diferentes etapas en diferentes edades e ir viendo cuando éramos niños y después pues llegar hasta el propio vientre de nuestra madre y seguir para atrás justamente en nuestras vidas pasadas, ¿no es cierto? Y poder determinar que lo que el maestro nos enseña pues es la verdad. Bien, vamos a ver los 5 valores de la Orden Rosacruz OM, que son los 5 valores de la autorrealización de la conciencia, el valor de la vida, de la muerte, del amor, de la libertad, de la sabiduría. El amor de la vida es transmutar nuestra simiente divina, ya no fornicar más, ya no botar esa energía de vida que en realidad es energía solar, es el Cristo que está ahí, el Cristo cósmico como energía. No estamos hablando del Maestro Jesús el Cristo, sino esa energía regeneratriz con la cual vamos a poder despertar conciencia. Entonces, los tipos de transmutaciones que hay, el tipo de transmutación unipolar, bipolar y el arcano solar. La unipolar precisamente es para las personas solteras que la pueden utilizar. La bipolar es para parejas que están en proceso de bodas alquímicas y la transmutación integral, donde sí hay expectación, donde sí hay unión de, digamos, sexual, pero sin expectación del espasmo, es la que pueden vivir verdaderamente los aspirantes de la Orden Rosacruz ON, unidos en bodas y poder de forma, digamos así, mucho más rápido con esa unión bioelectromagnética, el despertar de la conciencia y cristificar sus cuerpos. El valor de la muerte es la muerte mística, es vencer a los yoes que conforman el ego, en primera instancia, mediante la práctica del autorrecuerdo y la autoobservación íntima, que la conciencia pueda detener y estudiar cada uno de los yoes para que no se puedan expresar, y posteriormente en el arcano solar, ya con el fuego del Espíritu Santo, con esa espada simbólica, eliminar, degollar, decapitar cada uno de los yoes que conforman el ego y tener pues ya virtudes. La muerte mística. El amor, amarse a uno mismo y dar lo más preciado que tenemos a los demás. Y lo más preciado que tenemos como aspirantes de la Orden Rosacruz OM es la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. Para que cada una de las personas que nos escuchan puedan iniciar su batalla íntima, su batalla precisamente en contra del ego, en contra del mí mismo. La libertad, el valor de la libertad es la práctica de la división de la atención consciente en libertad, actividad y ubicación, mantrando mentalmente el mantra OM. Esta es la forma como nosotros vamos a despertar conciencia. Es una práctica que tiene que vivirse constantemente en el aspirante, pero que no podrá vivirse si no se vive el valor de la vida. El valor de la vida nos da esa energía suficiente para poder vivir el valor de la libertad. Y el valor de la sabiduría, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de eso que es Atman, el valor de la obediencia, dejar de hacer la voluntad del ego, dejar de hacer la voluntad de los yoes y ponernos justamente dando nuestra vida entera para hacer esta voluntad que es el valor de la sabiduría, la voluntad del Padre. Bien, entonces vamos a activar justamente los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas en este momento, ir finalizando ya esta conferencia del día de hoy que ha tenido relación con eso que es la muerte y se ha enseñado el hecho de no temer a la muerte, sino de vivir verdaderamente y no existir. Bien, amigos, entonces voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer ahí pues las consultas que ustedes quisieran hacer. Ahora sí, adelante, ya lo pueden hacer. Me parece que ya está desbloqueado. No. Ahora sí. Si no quieren activar el micrófono, lo pueden hacer mediante el chat sin ningún problema.
Una pregunta, por favor, Gustavo. Adelante, Rodrigo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, ¿por qué el momento que la persona muere, el cuerpo físico, por qué, eh, digamos, qué sucede que la persona no reconoce que está muerta y, y cuando retorna no recuerda sus vidas pasadas o no recuerda lo que ha vivido anteriormente? Eso se podría hablar un poquito, por favor. Gracias. Claro que sí, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Simplemente se debe al nivel de inconsciencia que tenemos como animales racionales, ¿no? Eso es todo. Nosotros como animales racionales, al estar, digamos, manejados por eso que son los yoes, no tenemos o no tenemos conciencia, por decir así, de nuestros actos. Y al no tener conciencia de nuestros actos, digamos, tampoco los vamos a recordar, ¿no? Eso que es, por ejemplo, recordar, a veces pasa en los animales racionales que ni siquiera nos acordamos qué comimos, qué alimentos ingerimos en, digamos, en el almuerzo. Peor, vamos a saber lo que hicimos o tal vez recordar lo que hicimos el día anterior, o hace una semana, o hace un mes, o hace un año, o 10 años, o 20 años. Por eso es que no tenemos nosotros el recuerdo de esas vidas pasadas, porque ni siquiera nos acordamos qué hemos hecho el día anterior. Esa inconsciencia es la que podemos trascender viviendo precisamente el valor de la libertad. El valor de la libertad justamente nos hace, digamos, mediante esta práctica, tratar de despertar esa conciencia, y una vez que nosotros estemos viviendo con esa práctica o estemos viviendo esa práctica del día Won, nosotros vamos a tener justamente conciencia de lo que estamos haciendo y vamos a recordar lo que estamos haciendo y se va a quedar impregnado eso en nuestra conciencia. Por eso es que es muy importante la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz, sobre todo el valor de la libertad y el valor de la vida. Es sumamente importante. Los animales racionales, en realidad, manejados por el ego, lo que quieren simplemente es satisfacerse, vivir del libertinaje, lastimosamente. Lo decimos simplemente para que los aspirantes o las personas que están reunidos en esta sala del Zoom o por medio del Facebook tengan conciencia de aquello, ¿no? De la inconsciencia que tenemos como animales racionales, de vivir simplemente en el libertinaje, en el vivir simplemente en satisfacernos, ¿no? Satisfacernos y caer en los pecados capitales, en la gula y en todas estas situaciones que son totalmente negativas para nosotros mismos, como conciencias, pero también para nuestros cuerpos, no solamente el cuerpo físico, sino nuestros cuerpos suprasensibles, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una persona que, manejado por su yo, tal vez ese yo de la lujuria, permanentemente está viendo tal vez películas pornográficas, por ejemplo? Entonces, esa persona evidentemente está siendo manipulada por ese yo de la lujuria y eventualmente va a tener un problema en su cuerpo mental, ¿no? ¿Por qué? Porque está, digamos, degenerando aún más ese cuerpo mental y está utilizando esa energía mental para poder, digamos, degenerarse cada día más. Entonces, esa es la situación, ¿no? Somos simplemente manejados por los yoes. Y los yoes lo que hacen es satisfacerse y en base a esa satisfacción nos enfermamos prematuramente. La lujuria nos lleva a la fornicación quita esa energía sexual en nosotros, simplemente nos lleva a la vejez prematura, a la enfermedad, a la locura. Entonces, tenemos que trascender eso y una vez que nosotros trascendamos viviendo el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, mínimamente, podemos ir tal vez
descargando o tal vez viviendo, ¿no? O tal vez acordándonos de todo lo que hacemos, lo que decimos, dónde estamos. La práctica del IAUOM es fundamental, fundamental, fundamental el autorrecuerdo y la autoobservación y la práctica del IAUOM para tener conciencia qué estamos haciendo, dónde estamos, esto que estamos haciendo me conviene para el desarrollo, en el despertar de la conciencia o no me conviene, quién soy, soy conciencia o soy ego, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un lugar que me conviene o no me conviene? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me conviene lo que estoy haciendo o no me conviene para el despertar de la conciencia? De esa forma vamos a romper esa mecanicidad que los yoes nos someten a vivir esa mecanicidad y poder ya vivir de una forma consciente, ¿no? Pero todo tiene un comienzo, todo tiene un comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? ¿Cuál es el inicio? Dejar de fornicar. Ninguna transformación, ninguna revolución interna, ¿no? pasa por el hecho de seguir fornicando. Si seguimos fornicando, en realidad no vamos a dar un paso en la transformación íntima. Esa fornicación, digamos, es lo que alimenta a los yoes que conforman el ego. Esa fornicación básicamente lo que hace es degenerarnos cada día más y la castidad en cambio hace lo contrario. La castidad en realidad lo que hace es regenerarnos y por medio de la castidad, castidad real, porque cuando hablamos de castidad tenemos que hablar de castidad no solamente en el plano físico, sino también en los diferentes planos de conciencia, ¿no? En el plano astral, en el mental, en el causal, en todos los planos, porque los yoes también utilizan esos cuerpos suprasensibles para poder fornicar en esos diferentes planos de conciencia. Entonces, cuando hablamos de castidad real, una castidad completa, una castidad íntegra en todos los planos de conciencia, absolutamente. Y eso es muy importante. Vivir el valor de la vida, vivir realmente, dejar de existir, porque como animales racionales fornicarios simplemente existimos, nada más. No vivimos y no hacemos tampoco, simplemente somos manejados por los yoes, simplemente todo nos ocurre, todo nos pasa, porque es inconsciente. Y una inconsciencia de esa podríamos hablar, sin quererme extender un poquito más, una inconsciencia de esa podríamos hablar el hecho de tener hijos, en realidad, ¿no? Esos hijos que nosotros tenemos, que son hijos de la vida por un acto de fornicación, simplemente son actos inconscientes, simplemente son actos que la lujuria lo que hace es empujar al cuerpo físico, ese yo de la lujuria, para que, digamos, tenga actos de fornicación, ya sea con cualquier mujer, ya sea si estemos alcoholizados, drogados, lo que sea, y de ello deviene un nacimiento de un hijo. Entonces, eso es algo totalmente inconsciente, algo totalmente negativo, ¿no? Que, bueno, precisamente ese hijo que nace tenemos que amarlo igual, tenemos que tratar de darle lo mejor, pero es un acto inconsciente. Creo que esa forma de tener hijos de la inconsciencia es el mejor ejemplo de lo gran inconsciente que estamos, de lo terriblemente inconsciente que estamos y que viviendo ya los 5 valores de la Orden Rosacruz podemos tener o podemos encaminarnos a ese despertar de la conciencia. Bien, Sebastián nos está preguntando aquí en el chat, buenas tardes, ¿qué tal y cómo enfrentarnos con esos yoes? Quizás alguna técnica. Claro que sí. Eh, Cada uno de los valores de la transformación de la conciencia tiene una práctica, ¿no es cierto? Tiene una práctica, pero tienen que vivirse al unísono todos, tienen que vivirse íntegramente todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros practicamos el valor de la castidad, no fornicamos, los yoes no van a tener el alimento preciado y entonces van a estar ahí lánguidos, sin el alimento, van a estar como unos lobos hambrientos, totalmente enflaquecidos, pero van a estar ahí, no van a tener fuerza para expresarse. Entonces la castidad, la no fornicación, es el primer paso, digamos así, para poder detener a esos yoes, porque los estamos debilitando, ¿no es cierto? El valor de la muerte. El valor de la muerte, nos dice el maestro, el autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Es decir, tratar de estar pendientes de que esos yoes no se manifiesten. ¿Y quién está pendiente de que esos yoes no se manifiesten? Es la conciencia.
¿no es cierto? Pero esa conciencia no puede expresarse si no se vive el valor de la libertad, el IAUOM, ¿no es cierto? Porque el valor de la libertad es, o esa es la técnica para poder despertar conciencia. Y esa despertar de conciencia no puede darse, ¿no es cierto?, si nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, la primera voluntad del Padre, ¿cuál es? Despertar conciencia. Y no podemos despertar conciencia si no practicamos el valor del amor, amarnos primero a nosotros mismos. Porque el que fornica no se ama a sí mismo. El que fornica se odia a sí mismo. Básicamente eso es. Entonces, ¿cómo detener a los yoes? Viviendo los 5 valores de la Orden Rosacruz. Cada uno tiene una práctica y estoy seguro, Sebastián, si usted quisiera, pues también aprender, ingresar como aspirante estudiante y revisar, leer, estudiar los libros escritos por el maestro Om Yowans Om, el Sior de la Orden Rosacruz Om, el Supremo Imperator, pues usted puede adoptar, puede, digamos, en base a la ciencia Rosacruz, emprender esta grande lucha y detener a los yoes que conforman el ego. Y así poco a poco ir poco a poco viviendo de forma consciente, ¿no? Y eso es lo que queremos por medio de estas conferencias, que todo el mundo pueda o tenga las herramientas para poder luchar en contra de esa legión de esos yoes. Eso le podría decir. Gracias, Rodrigo, y gracias, Sebastián, por la pregunta. Bien, amigos, les agradezco simplemente por haber estado en esta conferencia todos los Perdón, sábados. una pregunta más. Adelante, adelante, adelante. Gracias. Sí, en el caso, por ejemplo, cuando una persona fallece, sabemos que, por ejemplo, hay enfermedades que se presentan, o por ejemplo, se puede decir que personas adultas por la edad ya fallecen, pero ¿cómo saber, digamos, si las personas fallecen eh, prematuramente o fallecen en el momento en el cual, digamos, estaba predestinado su fallecimiento? Porque puede ser que por alguna inconsciencia, por algún acto mecánico, pues eh, se provocó su muerte de forma prematura. Eso, por favor. Ya, está muy bien, muchas gracias por la pregunta. El maestro Ombyo Wansom nos dice que en realidad cada quien tiene su día de desencarnar, ¿no? Eso está justamente, es la ley del destino, ¿cierto? Es decir, cada quien tiene su momento y hora indicada, día indicado para poder desencarnar. Es decir, a veces pasa, por ejemplo, recuerdo alguna vez andaba en Guayaquil un niño lustrando zapatos en el centro de Guayaquil y de repente cae un combo, un martillo de un edificio y le cae en la cabeza y lo mata, ¿no? Cualquiera que ve eso, o sea, uno dice, terrible, ¿no? Eso es un niño, no debió haber pasado. Eso no está bien. ¿Por qué Dios permite aquello, no? Porque es un niño, tiene toda la vida por delante. Pero claro, eso lo decimos porque no tenemos todavía nuestra conciencia despierta, no sabemos, en realidad desconocemos completamente cómo operan las leyes naturales, las leyes universales, las leyes divinas, que eso hay que reconocer que es una ley universal, una ley natural y que es una ley divina. Por ejemplo, las leyes naturales, podríamos hablar la ley del 7, ¿no? Todo en el universo está constituido por siete cuerpos, digamos, toda en la existencia se basa al 7, ¿no? Podríamos decir. La ley de la Trinidad también, ¿no? 3. Todo lo que es energía está basado en 3, en positivo, negativo y neutro, ¿no? Y así hay diferentes leyes que son naturales, universales. Pero también hay las leyes divinas y uno de los mandatos divinos, que nosotros los conocemos como los 10 mandamientos, es no fornicarás, por ejemplo, y eso está tergiversado. Así que el animal racional desconoce completamente las leyes naturales y divinas, las leyes
o la ley, digamos, principal, que es la ley de Dios. Entonces, al estar dormidos completamente, no podríamos reconocer cuando una persona en realidad tuvo su destino en ese momento, o como pasa ahora, ¿no? Que por medio de estas mal denominadas vacunas, por ejemplo, que se han colocado en inicio de esta mal denominada pandemia, que es una plandemia en realidad, han sido, digamos, enfermados y han fallecido por haberse inoculado esos tóxicos que tienen esas vacunas. En realidad, muchas personas han fallecido y están enfermas. Entonces, esas personas no se merecían ese final, o no se, digamos, no era algo que tenía que pasar, no era el destino de ellos tal vez, ¿no? Sin embargo, en el universo, en todo el universo, todo lo que pasa en el universo, en realidad, eh, tiene, digamos, digamos que Dios conoce absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Nada pasa si no es con desconocimiento de Él. Pero en este planeta cárcel que se dan esas cosas, donde esta élite está matando a los demás, en realidad nosotros, al ser parias del destino, ¿no es cierto? Al estar nosotros fuera de lo que son las leyes naturales y divinas, y no respetar ninguna de esas leyes, nosotros estamos sometidos a un proceso de disolución, nosotros estamos sometidos a un proceso que justamente tenemos que ya, nos dice el maestro Joe Wanson, estamos en el abismo prácticamente, ¿no es cierto? Ya pocos son los que tienen redención en realidad, ¿no es cierto? Ya se ha dado el dictamen final, que es el abismo. Y ya con esta conferencia sabemos lo que es el abismo, es el término justamente de nuestras existencias, y simplemente entramos a estos, digamos así, mundos infiernos y al abismo para poder disolver el proceso de involución, al poder disolver ese ego, y posteriormente ya Dios verá eso que es Dios, qué hace con esa conciencia, si retorna nuevamente a 108 oportunidades, o si inmediatamente lo que hace es eh, disolverla también, ¿no? Disolverla. Pero eso es una cuestión ya divina que no tenemos conciencia nosotros de aquello. Entonces, en este planeta cárcel, cualquier situación puede pasar, en realidad, cualquier situación puede pasar, pero también podemos poner un ejemplo, ¿no? Aquel que no es, digamos, que no es su hora de fallecer, por más de que, digamos, le pongan vacunas, por más de que pueda pasar un accidente de tránsito, por más de que pueda haber un terremoto, en realidad no fallece, no fallece, tal vez porque no le tocaba. Entonces, son situaciones que solamente Dios determina, que solamente Dios tiene, digamos, bajo control aquello, y que nosotros, al no despertar conciencia, no podríamos saber si en realidad esa persona, por medio de una vacuna, mal denominada vacuna, ha fallecido antes de su tiempo, o verdaderamente merecía, digamos, por acciones de su vida pasada, ¿no? Por su inconsciencia, como un merecimiento, como una consecuencia de lo que ha hecho, merecía morir por una vacuna que es totalmente mortal. Entonces no podríamos determinar si sí le tocaba, si no le tocaba. El hecho es que lo principal es el despertar de la conciencia, y lo principal es el trabajo en uno mismo, ¿no? Cada quien podría iniciar en ese trabajo y determinar viendo, ¿no? Estudiando sus vidas pasadas, para poder hacer todo lo contrario en esta vida. Es decir, por ejemplo, si alguien, digamos, se practicó o hizo practicar un aborto, ¿cierto? En esta vida, nos dice el maestro Joe Wanson, podría incluso colocar y hacer todo lo contrario, podría constituir una fundación para poder ayudar a que no aborten las mujeres, ¿no? Hacer todo lo contrario, vivir con amor, hacer todo lo contrario que hacíamos antes. Toda la maldad tenemos que borrarla, todo lo malo que hicimos antes, hacerlo positivo. Entonces, esa es la forma también de ir de alguna forma pagando nuestras consecuencias de todo lo malo que hemos hecho. Eso le podría responder. Gracias, Rodrigo. Sebastián nos dice, ¿en dónde puedo pedir los libros? ¿En dónde encuentro Quiero vencer mi yo? Sí, muy bien, Sebastián. Puede dejarnos su teléfono, su WhatsApp, justamente en este chat, para nosotros incluirle en nuestros grupos y darle toda la didáctica de cómo puede hacerlo. No, no hay ningún problema.
Perfecto. Entonces ya le voy a incluir para Sebastián Bustillos. Un momentito. Ya, perfecto. Entonces, ya le voy a incluir para darle toda la información. No hay ningún problema. Gracias, Sebastián. Bien, amigos, si no hay ninguna otra consulta, pues vamos a dar por concluido la conferencia del día de hoy. Nos hemos extralimitado un poquito en el tiempo, pero sí es importante, o sí ha sido importante dar esta conferencia para que ustedes tengan conocimiento de la realidad, de la verdad y puedan, pues, trascender ese miedo, trascender esos apegos, trascender el miedo a la muerte, ¿no? Porque no existe la muerte, es un retorno siempre. Y viviendo la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, ustedes podrían entender o comprender por qué tenemos tal o cual enfermedad o por qué tenemos tal o cual situación en nuestra vida, porque a la final en nuestras vidas pasadas, ya estudiándolas, hemos hecho algo totalmente negativo, que es lo más seguro, y por eso tenemos esa consecuencia. Gracias, amigos, una buena tarde para todos, y aquí estamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Invitados nuevamente todos, ¿no? Muchas gracias, amigos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias a Marola, gracias a Rodrigo, gracias a Patricia, gracias a Beatriz y a nuestro amigo Sebastián. Gracias.